domingo pasado estuvimos hablando del tema sobre el señorío de Cristo y nos pareció bien y Jorge me pidió que continuara con el tema, porque evidentemente es un tema que no nos puede pasar por el costado. Cuando uno entiende que Dios determinó que haya un Señor, que haya un ser que sea el centro del universo, que es el Señor Jesús, nosotros que un día recibimos a Cristo, tenemos que comprender qué significa esto y no hacer como se puede hacer, y creo que está mal, el hecho de, bueno, tenemos todo un entorno en nuestra vida, una serie de actividades, y entonces en un espacio que nos queda lo ubicamos al Señor allí. Entonces, de alguna manera, el Señor tiene que adaptarse a nuestra vida, a la complicación o a la complejidad que tiene nuestra vida. Y es justamente lo contrario. Toda nuestra vida la tenemos que adaptar a lo que Él enseña y a lo que Él manda, porque hay roles establecidos. Él es el Señor y nosotros somos los que tenemos que obedecer al Señor. Hay una declaración de Pablo que está en Romanos 14. Les pido que lo vayan buscando. Romanos 14. Es la primera vez que tengo el sol en la plataforma. En ninguna iglesia me pasó. Qué llamativo. Romanos 14, versículo 7 al 9. Y miren cómo lo dice Pablo. Y uno deduce que él tenía muy claro esto de el Señor Jesús. Él podía decir, mi Señor Jesús. Y como dije el domingo pasado, y les aseguro que primero me tocó fuerte a mí, si yo tengo que decir qué lugar ocupa en mi mente, en mi corazón, en mi vida, el Señor o Jesús, uno podría decir, bueno, es mi Salvador, es mi ejemplo, es mi abogado, es mi compañía, es mi pastor, y todo eso sería reales. Pero Él debe ser mi Señor. Es decir, mi vida, mis cosas, mi familia, mi entorno, todo mi ser tiene que estar ajustado o tiene que ir ajustándose a lo que el Señor ordena o manda. Porque si no es así, hay cosas que no están funcionando en mi vida. Y como también dije el domingo pasado, si yo me conformo con asistir a las reuniones, leer la Biblia y orar y pensar que de esa manera yo tengo una vida espiritual que va hacia adelante, que está conforme a lo que Dios enseña y yo estoy conforme con esa vida, estoy equivocado, evidentemente. Porque primero tengo que entender de que el Señor es el amo, el que manda, el que compró mi ser, y yo tengo que empezar a ajustar toda mi vida a lo que Él ordena. Por eso, estas 2 o 3 semanas vengo buscando material, leyendo mucho sobre el señorío de Cristo, y como me decía Jorge el otro día, es un tema tan amplio, por eso me ha costado bastante establecer, digamos, temas o aspectos del tema sobre el señorío de Cristo. Miren, allí Pablo en Romanos capítulo 14, versículo 7,
Dice, porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Vieron esta expresión? Si uno la trata de ubicar a lo que es nuestra vida, yo lo digo, no digo individualmente en cada uno de ustedes, me refiero en lo que es la interpretación que todos tenemos en términos generales del Señor, esta expresión de Pablo nos parece exagerada. Pero cuando uno recuerda la vida de Pablo, y como leíamos el domingo pasado, en el momento en que el Señor lo cruza por el camino y lo hace caer, de alguna forma, uno puede decir, lo hizo probar el polvo de la tierra, a ese altivo, a ese impulsivo, compenetrado en perseguir a la iglesia, de repente estaba allí contra el piso. Él en ese momento reconoce el señorío de Cristo y a partir de ahí empieza a tener sentido expresiones como esta, porque realmente la vida de Pablo y nuestra vida tiene que estar ajustada a todo lo que el Señor enseña y manda. ¿Mm? Por eso, aunque nos parezca un poco exagerado, y miren, sin faltar respeto a la palabra, estas parecen esas expresiones que usamos nosotros algunas veces en la plataforma. Esas expresiones así fuertes, pero en realidad cuando uno analiza todo lo que el Señor hace con Pablo, realmente él vivió para el Señor y murió por el Señor, porque ustedes saben que Pablo no llegó a viejo, digamos, no murió de viejo como pudo haber sido Juan, él entregó la vida por el Señor. Bien, Mateo 8, Evangelio según San Mateo capítulo 8, ahí tenemos otra expresión que me interesa mucho hacer énfasis en este día. En el versículo 23 hay un hecho donde, bueno, el Señor muestra su absoluta autoridad. Dice Mateo 8, 23, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos, y lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió al viento y al mar, y se hizo grande bonanza. Y acá está el versículo que yo quiero hacer énfasis. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Se sorprendieron. Y cuando alguien me dice o alguien nos dice que Él debe ser el que esté en nuestra barca, el que maneje nuestra vida, y tenemos que disponernos en la presencia de Dios de ajustar toda nuestra vida para que se alinee a su voluntad. Cuando alguien nos dice eso, uno podría decir, ¿y quién es este hombre? Yo les pregunto, hermano, ¿vale la pena? Él tiene toda la autoridad para que uno se detenga si cree que está yendo por un camino correcto, si cree que está bien la vida que va llevando, una vida, bueno, como uno puede, una vida cumpliendo algunas cosas, no está saliendo demasiado de una línea más o menos que todos consideramos como normal, y entonces dice, pero yo hago lo que puedo, voy cumpliendo lo que puedo.
Y en realidad si estamos en esa postura, con ese pensamiento, estamos equivocados, hermanos. Porque de alguna manera, lo que algunas veces se hace es decirle, mira Señor, yo tengo esta vida, vos tenés que adaptarte a esta vida. ¿Quién se lo diría así? Yo creo que nadie se animaría a decirlo, ¿no? Pero de alguna manera se lo decimos, hermano. Porque cuando nosotros nos conformamos con tener una vida, bueno, más o menos, allí, no pasa vergüenza a nadie, hago lo posible, trato de, bueno, más o menos ir tirando. De esa manera, yo estoy haciendo la vida que yo creo que es la correcta. Y bueno, no desentono demasiado. Y en mi casa hago lo que puedo. Cuando uno va a la palabra y tiene conciencia de que hay un Señor que yo tengo que respetar, que es el que manda, y yo tengo la posición de siervo, que debo obedecer, porque ahí está el problema, hermanos. El problema entre el Señor y yo es que Él ha determinado una cantidad de cosas. Me dice, vos tenés que manejarte en la calle de esta manera, con tus vecinos, con tu familia, en la obra, en tu vida privada, en tu vida pública, tenés que manejarte de esta manera, porque yo soy el que da las órdenes. Y yo hago lo que más o menos puedo, sin profundizar demasiado, sin, uno diría, ser tan exagerado, es que hay un problema entre él y yo, que es la desobediencia mía. Por eso me llamó la atención esta expresión de los apóstoles. Y uno dice, pero ¿no lo conocían? ¿No lo conocían al Señor? Y yo digo una cosa, hermanos, yo me pregunté para mí mismo y se lo pregunto a ustedes. ¿Y ustedes y yo, hermanos, conocemos a Jesús, el de la cruz, el Salvador, como el Señor? ¿Lo tenemos asumido de esa manera? Tengo la intención en mi corazón de ir ajustando toda mi vida, aunque tenga que tocar esos sectores de mi vida que uno dice, no, esto yo lo vengo haciendo así de toda mi vida, no tengo ningún deseo de tocar nada. Tengo deseo de tocar y de reconocer de que hay muchas cosas que no están ajustadas a lo que el Señor enseña. Si no lo hago, no estoy reconociendo su autoridad. No estoy reconociendo su autoridad y tengo un problema de desobediencia. Está el famoso versículo de Filipenses 2, que necesariamente uno cuando habla del señorío de Cristo tiene que ir. Filipenses 2, ese versículo, esa porción de la palabra, es una excelente enseñanza de cómo tenemos que manejarnos nosotros. Porque vieron el versículo 5 del capítulo 2 de Filipenses, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y habla los primeros versículos de todo lo que fue la humillación del Señor y después la exaltación. Vamos a tomar a partir del versículo 9, dice, vieron, hasta el versículo 8 habla de la humillación y después dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Cuántas veces leímos esta porción? Nosotros lo venimos escuchando con Norma hace 50 años, hermano, muchas veces. Pero ¿saben cuál es la lengua que tiene que confesar el señorío de Cristo? La nuestra. Y nosotros tenemos que arrodillarnos y reconocer su grandeza. No solo decirlo, porque el Señor sabe que lo decimos fácil. Por eso nos dice en otros lados que lo decimos muy rápidamente, esto de Señor, Señor.
Ahora, yo no sé, porque a mí me ha pasado, no sé si a ustedes les pasa, que cuando uno lee estas porciones y dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre, pareciera como que es una situación de otras personas, algo que no me involucra directamente a mí. Y sí, yo tengo que ser el primero. Un día, como nos pasó a cada uno de nosotros, nos encontramos con Cristo, o Cristo nos encontró. Algunos de nosotros estábamos tirados al borde del camino, ¿no? Y nos levantó, y lo aceptamos como Salvador de nuestra vida. Y como dije el otro día, nos pusimos acá el beneficio de la salvación y dijimos, bueno, ahora tengo que esperar que el Señor venga a buscar a su iglesia. Yo ya tengo el pasaje. Ahora, hay una cantidad de compromisos. Yo estoy en la tierra, hermanos, no de adorno, ni para decir, soy un hijo de Dios y salvado por la sangre de Cristo, y nada más. En este lugar, en esta cultura, en mi entorno, tengo que mostrar de que estoy ajustando mi vida, pidiendo a Dios que ajuste mi vida al señorío de Cristo, porque el que manda es Él. Y aunque yo tengo estructuras ya, digamos, previas, yo soy de una manera y mi familia me enseñó de esta forma y la sociedad te arrastra y, bueno, le puedo poner la excusa que quiero, que cualquiera de nosotros puede inventar. Pero acá en esta palabra está determinado cómo debe ser mi vida privada, mi vida pública, mi vida familiar, mi vida en la iglesia, mi vida a los ojos de los hermanos o no. Acá en la palabra está todo lo que el Señor determina que tiene que ser mi vida. Y yo tengo que disponer mi corazón en la presencia de Dios para hacer todos los ajustes necesarios para que mi vida se vaya reorientando, se vaya poniendo en orden de acuerdo a lo que el Señor dice, establece y manda. Si no puedo seguir como hasta ahora, diciendo que soy salvo, uno dice, pero ¿está dudando en mi salvación? No, yo no dudo de la salvación de nadie. Yo no sé, cada uno sabe. Diciendo que soy salvo, me conformo con estar en la iglesia los domingos, no todas las veces que puedo, leo la palabra y oro. Y uno dice, bueno, ¿qué más querés? Está bien con eso. Y evidentemente Pablo y lo que es el mensaje de la palabra de Dios es otra cosa. Es otra cosa, hermanos. Si yo voy a confesar con mi lengua que Jesús es el Señor y voy a doblar mi rodilla en su presencia, estoy diciendo, el día que recibí a Cristo lo recibí como mi Señor. Y Él tiene que ir haciendo todos los ajustes necesarios en mi vida para que mi vida se ordene de acuerdo a su voluntad. Seguimos adelante. Colosenses 1. Así nomás, muy cerca. En Colosenses capítulo 1, Pablo también, guiado por el Espíritu de Dios, está diciendo algo que es muy grande, muy trascendente y es mucho más de que cada uno de nosotros tiene la salvación. Miren, el versículo 11, él viene desarrollando un tema, pero yo quiero referirme al versículo 11 en adelante. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Yo no sé si tenemos conciencia de eso. Paramos un poquito ahí. Yo no sé si tenemos conciencia de eso. No sé. Todo lo que implica esto. ¿Saben lo que sería nuestra vida si no hubiera intervenido el Señor?
¿Saben lo que sería nuestra vida hoy? Yo no sé en dónde andaría, sinceramente, no sé, pero seguro no serían buenos pasos. Él dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nos sacó de una situación terrible y nos trasladó a otro reino. Eso nos pasó. No nos podemos quedar con la salvación solamente. Usted y yo, hermanos, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, estamos ubicados en otro reino. Uno dice, pero yo sigo siendo el mismo, vivo en la misma casa de siempre. Sí, pero espiritualmente está en otro reino. Allí hay otras reglas, hay otro Señor, hay otro idioma. Ha cambiado. Me tengo que ajustar a ese reino. El reino del Hijo de Dios, el reino de Cristo. Por eso es que este tema no es un tema, uno dice, bueno, un tema más. No, después estudiamos todo lo que ustedes quieran, pero tenemos que tener conciencia de que estoy ubicado en una posición donde requiere de mí una cantidad de actitudes responsables. Tengo que ubicarme. ¿Tengo la salvación? Sí, gracias a Dios que la tengo. Hace muchos años recibí a Cristo, pero tengo que ubicarme en el punto donde el Señor me puso, porque allí tengo que ser luz, tengo que ser sal y tengo que en mi vida mostrar claramente que ya no maneja Guillermo la vida de Guillermo, sino maneja el Señor la vida de Guillermo y todo lo que implica. En 1 Corintios 6 hay otro versículo que también es conocido, pero no viene mal que lo recordemos. Cuando Pablo le está hablando a la iglesia de algunos pecados que estaban cometiendo, él dice en el versículo 19 de 1 Corintios 6, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Y después el versículo 20, allí está el versículo que indica que el que tiene autoridad sobre nosotros no somos nosotros sino el Señor. Porque dice, porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de, ¿qué dice? De Dios. ¿Quién tiene la rienda de mi vida? ¿Quién maneja mi vida? ¿Quién debe manejar mi vida? Hubo un día que el Señor pagó por mí y pagó por ustedes, hermanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tener conciencia de ese detalle importantísimo y como dice este versículo, tenemos que glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, porque hemos sido comprados y además no somos nuestros, somos de Dios. Por eso, toda nuestra vida tiene que recibir, y ya lo vengo diciendo varias veces, toda nuestra vida tiene que recibir todas las instrucciones de cómo manejarnos. ¿Qué hacía yo antes? Bueno, eso lo tengo que revisar, hermanos, porque ahora tengo la obligación, si quiero ser un siervo obediente, tengo la obligación de ver cómo me tengo que manejar en el trabajo, si soy el empleado o el empleador, la palabra de Dios lo enseña, cómo me tengo que manejar en mi casa, si soy padre, si soy esposo, cómo me tengo que manejar con los vecinos, cómo me tengo que manejar en mi vida privada, cómo me tengo que manejar en la iglesia. Si tengo conciencia de que mi vida es una vida que tiene que imitar a Cristo, Él un día se puso una toalla en el hombro, agarró un recipiente y le lavó los pies a los discípulos.
Y Él dijo, hagan esto, hagan esto. Si yo quiero ser el primero, tengo que ser el último, porque Él lo hizo y Él lo enseñó. No puedo estar peleando por el primer puesto de ningún lado. Tengo que, a través del camino del servicio, esperar la exaltación de Dios. Esta es la fórmula, hermanos. Esta es la fórmula. Algunas veces se nos va pasando la vida, los días, los años, y uno, bueno, está allí tironeando cosas y haciendo lo que pueda, y bueno, paso vergüenza por acá, paso vergüenza por allá. En el trabajo trato de no decir que soy creyente porque tengo un problemita con alguien. Con los vecinos, bueno, como una vez me dijeron de un hermano, ese tal es el complicado de la cuadra. Eres el que tiene problema con todos. Y resulta que ese y yo y ustedes, hermano, tenemos que ser la bendición de la cuadra. Puede haber problema con mi vecino de al lado, que tiene problema con el otro, no sé, pero en mi casa tiene que haber luz. En mi vida tiene que estar la luz del Señor. Uno tiene que provocar sed de la búsqueda de la palabra de Dios, sed de la búsqueda de Dios mismo. Como alguien dijo, a un caballo no se lo puede obligar a tomar agua, pero si uno le pone un puñado de sal en la boca, va a buscar el agua, porque la va a necesitar. Y uno tiene con la vida, una vida ajustada a lo que Dios enseña, a lo que nuestro Señor indica y manda, tiene que ser una vida que provoque necesidad de Dios. El vecino tiene que decir, yo quiero tener la vida que ustedes tienen, la vida que vos tenés. Bueno, esa es la vida que Dios da, en la medida que uno sea obediente. Hermanos queridos, lo último que quiero que vayamos a leer es el Salmo 1, y ya con esto vamos terminando. Imagínense todo lo que habría que estudiar, y si Dios lo permite, ya no el próximo domingo, sino algún día más adelante, vamos a seguir profundizando un poquito más, porque el Señor da la instrucción en cada aspecto y en cada área de nuestra vida, cómo debemos manejarnos. Y miren lo que dice el Salmo 1, y esto es, de alguna forma podemos usarlo como ejemplo de nuestra vida si está ajustada a lo que Dios enseña. Dice así, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Fíjense, se está apartando de los caminos equivocados. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esta palabra prosperar es una palabra tan usada, tan mal usada. Se prospera en la medida que uno empiece a ajustar la vida a lo que Dios enseña. Por eso, hermanos, creo que conviene tomar el tiempo necesario para que cada uno, y en la presencia de Dios, se replantee. Es probable que pueda haber pasado años creyendo que, bueno, con algunas cositas que en mi vida tengo más o menos ordenada, con eso es suficiente. El señorío de Cristo involucra el 100% de nuestra vida, hermanos. En cada área de nuestra vida está la indicación de cómo debemos conducirnos, de cómo hacer todo lo necesario para que la obediencia a Él sea notoria. No podemos tener una vida como uno quiere y pretender que el Señor se ajuste a eso. Nosotros tenemos que ajustar nuestra vida a lo que nuestro Señor indica. ¿Oramos para terminar?